Bienvenidos de nuevo a nuestra tercera clase de este curso de preparación para TOEFL. En la clase pasada estuvimos viendo las estrategias de lectura y los tipos de preguntas que normalmente puedes encontrar en el TOEFL. Y en esta clase vamos a ver los tipos de preguntas que probablemente vas a encontrar en la parte de listening y también algunas estrategias para mejorar, para el examen y también para mejorar tus habilidades de listening. Entonces, empecemos. Bueno, entonces yo les voy a mostrar les voy a mostrar los diferentes tipos de preguntas que pueden aparecer en la parte de listening, pero para que los vean pues como todos en general, pero ya se los voy a explicar cada uno por separado. Recuerden que en la clase pasada les dije que en la parte de reading, los tipos de preguntas aparecen, digamos, o sea, si es average es porque aparece una o dos veces por examen. Si es high es porque aparece tres o cuatro veces. Si es very high es porque aparece más de cinco veces en un examen. Entonces vamos a mirar cuáles son esos tipos de preguntas y en qué promedio pues, o porcentaje podrían aparecer en el examen. Entonces tenemos purpose, que es average, uno o dos por examen. Organization también es average. Details, average. Inference, very high. Aquí entonces miren que aparece más de cinco veces este tipo de pregunta. Entonces debemos tener, digamos, esas habilidades y familiarizarnos con ese tipo de pregunta porque va a ser, digamos, muy repetitivo. Pragmatics también pueden ver que es very high, o sea que es más de cinco veces. Main idea, high, de 3 a 4. Detail, very high, es muy alta la probabilidad y lo tengo acá entonces con amarillo porque aquí solamente me están preguntando pues tengo que saber un detalle específico. En cambio acá debo saber o debo responder con varias opciones. Esa es la diferencia entre los dos. Los dos son detalles, pero acá solo me preguntan por uno y acá en este tipo de pregunta me van a pedir que seleccione varios, ¿ok? Listo. Connections. También es average, pero aquí hay un punto importante y es que vale de 1 a 4 puntos. Entonces hay que también, digamos, a pesar de que sale más poco, pues vale muchos puntos. Tenemos technique, que es average. Tenemos yes, no, que es average, pero vale de 1 a 2 puntos. Entonces, empecemos. Entonces, vamos a empezar con pragmatics. ¿Qué es pragmatics? De pronto muchas personas no saben a qué se refiere. Eh, Pragmatics en lingüística se refiere a entender algo en un nivel más profundo del idioma. Es decir, cuando las personas hacen gestos o cuando las personas dudan o el tono de voz, entonces yo debo ser capaz de tomar todo ese contexto y entender cuál es la intención que tiene la persona para decir algo, ¿cierto? Entonces dice, a pragmatics point asks you to comprehend the function of language on a deeper level. You need to understand the purpose or motivation of the speaker or interpret the speaker's attitude or doubt about something in the conversation, ¿cierto? Entonces miren que acá nos están diciendo que debo tratar de entender cuál es el propósito del que habla, cuál es la motivación o interpretar la actitud o la duda sobre algo en la conversación. Miremos este ejemplo que tenemos acá. Dice, listen to the conversation, then answer the following. Entonces, en la conversación ustedes posiblemente van a escuchar que la mujer dice, he said he wasn't going to take attendance. El hombre dice, yeah, but still. Entonces probablemente lo hace con un tono de voz, como una duda. La mujer dice, it's a fairly large class. Why does the man say this? Yeah, but still. Entonces, yo debo entender, más allá del nivel de lo que dicen simplemente las palabras, y la respuesta es, he thinks that the professor will notice if a student is absent.
a pesar de que la mujer dice que es una clase muy grande. Entonces es como entender las cosas a otro nivel. Bueno, vamos con el siguiente tipo de pregunta. Bueno, perdón, antes de que vamos al siguiente tipo de pregunta, vamos a analizar este otro, digamos, este otro ejemplo que tenemos acá escrito. Entonces, cuando uno simplemente entiende las palabras con su significado literal, por ejemplo, en este caso, it sure is cold in here, pues aquí claramente vemos que la persona está diciendo que se está refiriendo a algo que tiene que ver con la temperatura, ¿cierto? Entonces, es un hecho de la temperatura en un cuarto. Está diciendo que hace frío. Pero el tono, como lo diga la persona, los gestos que haga la persona, entonces ya tendrían otro propósito dentro de la conversación. Entonces, miremos más allá en otro nivel para mirar lo que es la pragmática. But suppose, entonces, it sure is cold in here, it's a fact about the temperature in a room. But suppose the speaker is a guest in your home who is also glancing at an open window. Entonces, tú dices eso, pero además estás mirando hacia una ventana que está abierta. Ya la persona en realidad no quiere decir que hace frío, sino que el mensaje es otro. El mensaje es que tú quieres, en lugar de decirle que cierre la ventana, con el gesto que hiciste, le estás sugiriendo que cierre por favor la ventana. In that case, what your guest may really mean is that he wants you to close the window. Entonces, miren la diferencia entre entender que hace frío y entender que por favor cierres la ventana. Entonces, ese es, digamos que básicamente. Recuerden que este tipo de pregunta is very high. El promedio con el que aparece es muy alto. Entonces, deben hacer ejercicios de práctica sobre este tipo de pregunta, porque si muchas veces normalmente las personas cuya lengua materna no es el inglés, pues van a tener más dificultad en entender esto, ¿cierto? Otras funciones son, entonces, other functions are recommending, complaining, accepting, agreeing, narrating, questioning. These functions can easily go unrecognized or be misunderstood by non-native speakers, ¿ok? Entonces, con la pragmática también nos lleva a que hayan otras funciones en el lenguaje, como por ejemplo recomendar, quejarse, aceptar, estar de acuerdo, narrar o cuestionar algo. Y eso casi siempre lo vamos a ver en un audio con el tono de la voz que la persona expresa. La idea es que ustedes traten como de escuchar todo y estar concentrados y mirar si la persona está molesta o si hay emociones o si está dudando, bueno, etcétera, ¿cierto? Hay muchas otras cosas que pueden hacer para eso. Entonces, hay algunas estrategias para poder entender la pragmática, ¿sí? Lo que va más allá de lo que simplemente de una frase que alguien dijo. Entonces, hay que preguntarnos, what is the purpose of the speech? Is the speaker apologizing, complaining, making suggestions? Entonces, se está quejando, está disculpándose o está haciendo una sugerencia. ¿Cuál es la estrategia? Notice the way each speaker talks. Is the level of language formal or casual? How certain does each speaker sound? Is the speaker's voice calm or emotional? What does the speaker's tone of voice tell you? Entonces hay que tratar de analizar todos estos elementos, ¿sí? Y eso hay que hacerlo en el examen pues de una manera muy rápida, pero cuando ustedes están preparando pues lo pueden hacer con los diferentes tipos de conversaciones o audios que ustedes puedan escuchar. O sea, escuchen alguna conversación y hagan estos pasos para analizar para analizar esa conversación y desde la pragmática, ¿ok? Notice the degree of certainty of the speaker. How sure is the speaker about the information?
Does the speaker's tone of voice tell you something about his or her, her certainty? Listo. Vamos ahora a escuchar un ejemplo. Entonces, esta es la pregunta. What does the register imply when she says this? Vamos a escuchar. Traten, recuerden, de aplicar lo que acabamos de hacer. Entonces, analicen el tono de voz, qué tan seguros están los que hablan sobre lo que están diciendo, para luego poder responder la pregunta. Entonces, vamos a escuchar. Listen again to part of the conversation, then answer the question. I'm not sure what the problem is. I made sure I got those credits. Unfortunately, the computer's usually pretty reliable, so I'm not sure what's going on here. What does the registrar imply when she says this? Unfortunately, the computer's usually pretty reliable, so I'm not sure what's going on here. ¿Listo? Entonces, vamos ahora a mirar las opciones que tenemos. Entonces dice, she's uncertain about the reliability of the computer. She will approve the man's form despite her doubts about it. She needs more information about the man's credits, and she needs to call someone to help her fix the computer errors. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que analizar? Tenemos que analizar, por un lado, lo que ella dice, pero cómo lo dice. Entonces, ella dice, unfortunately, the computer is pretty reliable. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Que desafortunadamente el computador es muy confiable. Entonces, aquí podemos eliminar una opción, ¿cierto? De lo que dice. Por otro lado, el hombre dice que él está seguro de los créditos, pero entonces, ¿cuál creen ustedes que es la mejor opción en este caso, ¿cierto? Probablemente ustedes digan, ella va a llamar a alguien que arregle el computador. Pues no, ella no está ahí haciendo pensar esto, ya que ella está segura de que el computador es muy confiable. O sea que entonces por este lado ya tenemos dos descartadas, ¿cierto? Que es la A y la D. Nos quedan dos. Entonces, la opción she will approve the man's form despite her doubts about it, o she needs more information about the man's credits. Espero que ustedes estén pensando que la respuesta correcta es esta, porque obviamente es lo que ella nos hace pensar, o lo que ella infiere es que de alguna otra manera el chico tendrá que comprobar la información sobre los créditos, ¿ok? Listo, este era pues como un ejemplo del tipo de preguntas en Pragmatics. Vamos ahora al siguiente tipo de pregunta. A details point asks you to answer a question about a specific point in the conversation. You need to choose 2 or 3 answers from 4 to 6 possibilities. Acá es una pregunta sobre un detalle específico, pero en la conversación, pero como les decía ahorita, son varios. Entonces, lo que quiere decir que normalmente, ¿qué hacen los estudiantes cuando toman un examen? Si no leen las instrucciones o no están familiarizados con el examen, lo que hacen es responder lo primero lo que ven, responden una y no leen de pronto las instrucciones que dicen click on 3 answer choices. Entonces, miren, hay que escoger 3, esta y esta, de 6 posibilidades. Listo, vamos ahora con el siguiente tipo de pregunta. A yes/no point asks you to decide whether statements agree or disagree with information in the lecture. You need to mark a list of statements in a chart as either yes or no. Es muy sencillo, pero digamos que como son varias cosas las que hay que prestar atención, entonces por eso es que es importante hacer unas buenas notas tomar notas adecuadamente durante lo que escuchamos, para luego poder responder y organizar la información.
En la próxima clase eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver algunas estrategias sobre las habilidades académicas, academic skills. Entonces, taking notes, paraphrasing, summarizing, synthesizing, etcétera, ¿sí? Entonces acá simplemente, como lo pueden ver, dice in the lecture, dice acá, in the lecture, the professor explains Fritz Muller's hypothesis. Indicate whether each of the following supports the hypothesis. Click in the correct box for each choice. Entonces aquí simplemente es leer las opciones y decir si sí o si no sustenta la hipótesis. Bueno, sigamos con el siguiente punto. El siguiente punto es a connections point. A connections point asks you to relate ideas or information in the lecture. Entonces, es relacionar unas ideas con otras dentro de la presentación que hizo el profesor. You need to match answers with categories. Entonces, esa puede ser una opción. O list the order of events. Poner en orden una serie de eventos. Or steps in a process. O poner los pasos de un proceso. Organizarlos paso a paso, and show relationships on a chart, okay? In the chart, you just have to relate the things from the conversation. Como lo podemos ver acá en este ejemplo, dice, indicate whether each insect below refers to a model or a mimic. Click in the correct box for each phrase. Entonces, la flecha va hasta aquí, entonces aquí sería donde tendríamos que ir haciendo clic, dependiendo de lo que sea cada uno. Es decir, que hay que utilizar todas las opciones que nos dan. Listo. Listening strategies when taking the test. Entonces, tenemos dos tipos de estrategias. Las estrategias que uno normalmente usa o aplica para mejorar su listening o sus habilidades de listening y las estrategias que ustedes deben tener en cuenta a la hora del examen y que de pronto muchas veces por no tenerlas en cuenta pues vamos a tener, digamos, dificultades o nos puede afectar nuestro puntaje. Entonces, ¿cuál es la idea de hacer una preparación para TOEFL? La idea es no aprender inglés, como les decía en la primera clase. Ya usted tiene que saber inglés. Entonces, la estrategia es que usted se familiarice con el tipo de preguntas, con la estructura, con el tiempo, con todo lo del examen. Es familiarizarse, ¿correcto? Y aquí, entonces, en este punto, vemos que es importante familiarizarse también con las instrucciones de cada sección. Si usted antes de presentar el examen, está practicando y cada vez lo hace de la misma manera que si estuviera tomando el test real, entonces cuando usted llegue al test ya usted puede simplemente pasar de las instrucciones directamente a responder las preguntas porque ya usted de alguna manera está familiarizado con las instrucciones, ¿ok? ¿Qué significa o qué incluye también familiarizarse con las instrucciones? Que cuando usted está escuchando las instrucciones es cuando tiene la oportunidad de verificar que el volumen, por ejemplo, es adecuado, que usted sí escucha bien o que no hay ningún problema. Porque una vez que usted empieza a responder las preguntas, pues o a escuchar las presentaciones y las conversaciones, ya no puede organizar nada con respecto al volumen. Entonces, esa sería una de las cosas importantes a tener en cuenta. Y la segunda, pues lo que les decía ahora, que las instrucciones para cada sección tienden a ser largas y aburridas y si usted ya las sabe, pues no necesita volverlas a escuchar. Bueno, así como en reading, también aplicamos, por ejemplo, algunas estrategias como preview y skimming, scanning y todas estas. Aquí también lo podemos hacer, ¿cierto? Y ustedes se preguntarán, ¿y uno cómo puede aplicar esta estrategia
en un audio, pues con algo que va a escuchar. Sí se puede hacer. When you hear the introduction, you can get important information. O sea, si usted se concentra bien desde el comienzo, entonces, antes de hablar, normalmente ellos siempre dicen, listen to a lecture about biology, o listen to a conversation between a librarian and a student, por ejemplo. Entonces, ya usted ahí tiene información importante que va a activar todo en su mente. ¿Para qué? Para que usted traiga todos los elementos que usted ya tiene, background knowledge, a esa conversación. Es decir, que las cosas que usted ya sabe en español o en su idioma, pues le van a ayudar de cierta manera, ¿cierto? Entonces, ya ese es, por prestar atención a la introducción, es aplicar esta estrategia, to preview. Bueno, use visuals. En el examen ustedes van a ver cuadros, diagramas, cosas, y todas esas cosas son importantes porque les pueden ayudar a responder muchas de las preguntas. Entonces, es importante que ustedes puedan ver, digamos, todos las imágenes que acompañan la presentación o la conversación para que todo eso les ayude a entender mejor la conversación. Visuals provide context for the conversations and lectures, and they support the meaning of conversations. Entonces, eso les ayuda a que tenga más sentido para ustedes y además les provee un contexto de lo que se está hablando. Read screen text. Es importante que tengan presente que la pregunta ustedes la van a escuchar, pero además les va a aparecer escrita en la pantalla. Entonces, si ustedes escuchan, pero al mismo tiempo leen la pregunta en la pantalla, pues eso les puede ayudar a garantizar que lo que ustedes escucharon, pues efectivamente sí es lo que están preguntando, para que no, de pronto, si usted simplemente escucha, pero no lee lo que está en la pantalla, puede que no haya entendido la pregunta bien. Entonces es como para tener, digamos que como una confirmación de lo que usted está escuchando es correcto. Entonces, you will hear the questions and you will also see them as text on the screen. Otra estrategia entonces es tomar notas cuidadosamente, ¿sí? Saber tomar las notas. Take careful notes. Sí, en la próxima clase vamos a ver algunas estrategias para estas habilidades académicas. Porque recuerden que en el listening, pues primero que todo, ustedes van a escuchar algo que va a ser rápido y que si ustedes al tomar notas simplemente escriben todo digamos, y no tienen un orden para tomar notas o no lo hacen de manera cuidadosa, pues luego cuando estén respondiendo las preguntas, pues las mismas notas se pueden convertir en un problema porque ustedes no saben dónde encontrar la información o etcétera, ¿cierto? Entonces hay que enfocarse en las ideas principales y separarlas de las ideas que son secundarias. Hay que escribir solamente los puntos importantes o las palabras claves y no escribir todo lo que escuchen, porque primero no van a tener tiempo de escribirlo todo y segundo, pues se pueden también confundir. Entonces, focus on the main points and keywords. Do not write everything. Monitor the time carefully on the title bar. Esto es importantísimo porque cuando ustedes toman el examen, cuando ustedes están practicando, pues ustedes pueden tomar el tiempo que ustedes quieran para responderlo, porque ustedes pueden pausar el examen o el audio, ¿cierto? Pueden repetirlo, pero la idea ¿cuál es? La idea es que ustedes traten de, siempre que hagan la práctica, hacerlo en las mismas condiciones en las que sería en el examen, porque de esta manera ustedes están, en realidad se están preparando para el examen. Si ustedes lo hacen de una manera diferente, lo que sucede es que cuando lleguen al examen, pues no van a estar acostumbrados a la presión del tiempo y a lo que ustedes tienen que manejar dentro del examen. Entonces, dice, monitor the time carefully on the title bar.
ustedes van a tener en la pantalla el tiempo que les queda, el número de preguntas totales en la sección y el número de la pregunta en la que usted está trabajando en este momento. Recuerden que de la misma manera que por ejemplo, ustedes yo les decía en la clase pasada del Reading Comprehension, lo que ustedes deben hacer para practicar es darse no más de 60 segundos para responder cada pregunta. Si usted se da más de ese tiempo, entonces lo que está haciendo es que probablemente no se esté entrenando adecuadamente para cuando lo hagan el examen. Lo mismo acá. Cuando estén escuchando y respondiendo las preguntas, pues traten de darse el tiempo que solamente es adecuado, prestando bastante atención en cuánto tiempo les queda, cuántas preguntas y poder responder de una manera acertada. Do not spend too much time on a question you are unsure of. Entonces, importantísimo. If you truly do not know the answer to a question, simply guess and go on. ¿Cuál es nuestra tendencia? Nuestra tendencia es tratar de quedarnos pensando y pensando en la respuesta de algo que probablemente sabemos que no sabemos. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos ahí, nos quedamos por decir algo un minuto pensando en una respuesta de una pregunta y resulta que aproximadamente tenemos 30 segundos en la parte de listening para responder cada pregunta. Digamos que ese sería pues como el promedio que ustedes deben tomar. Entonces, ¿qué pasa? Que como en el examen tú eres quien vas a administrar el tiempo, entonces si gastas mucho tiempo en algo que no sabes, pues finalmente se te va a acabar el tiempo y te van a quedar 10 o 15 preguntas sin responder o vas a tener que adivinarlas. Entonces, es mejor de una vez no pensarlo más y seguir. Porque obviamente tampoco tienes la opción de dejar la pregunta para después. O sea, una vez que respondes para poder pasar a la siguiente pregunta, tienes que responder la pregunta en la que estás actualmente. Guess to complete the section before time's up. Muchas veces de pronto, entonces, se nos está acabando el tiempo. Hay que estar mirando siempre la barra donde dice cuánto tiempo nos queda, cuántas preguntas nos quedan y tratar de hacer cálculos rápidos. Porque si yo tengo, por ejemplo, veo que el tiempo solamente son 10 segundos y me quedan 5 preguntas, pues no voy a tener tiempo de analizar cada pregunta y voy a perder la posibilidad de pronto de adivinar. Entonces la idea es, si yo veo que el tiempo ya se acabó y tengo 5 preguntas y solo tengo 5 segundos, pues lo ideal es pasar de pregunta en pregunta y simplemente adivinar para completarlas. Podemos tener la fortuna de adivinar las 3 o las 4 o 2 o al menos una de las preguntas que nos quedan. Guess the questions that you do not have to complete, ¿ok? Listo. Otra estrategia es Understand Campus Context. Esta estrategia es supremamente importante porque recuerden que el TOEFL es un examen académico para personas que, digamos, desean estudiar, hacer una maestría o cualquier otro tipo de estudios en universidades. Entonces, las conversaciones y las presentaciones van a ser académicas, entonces van a ser de biología, de geografía o de lingüística, de puros temas académicos. Pero entonces, si además de los temas académicos, yo no sé el vocabulario, por ejemplo, que normalmente se da en una universidad o entre estudiantes o entre profesores y estudiantes o entre directivos, entonces probablemente no voy a entender la conversación que están teniendo o no voy a poder responder algunas preguntas. Entonces lo que ustedes pueden hacer es buscar el tipo de vocabulario que normalmente se usa en un contexto de una universidad. Vamos a mirar, por ejemplo, aquí les tengo unos ejemplos para que ustedes miren si de pronto conocen estas palabras. Bueno, the conversations and lectures take place in a campus context.
So it will help if you are familiar with the kind of vocabulary used by campus personnel, professors, and students. Entonces vamos a mirar si ustedes conocen estas palabras. ACE, audit, bear. Obviamente bear en este contexto no será oso, ¿cierto? Call the row, carol, commencement, cram, cut class, dean, department chair, dissertation y dropout. Si conocen todas estas palabras, muy bien, los felicito porque entonces quiere decir que conocen algunos de los términos, pero este es solamente un ejemplo que les traje porque hay muchas más palabras que de pronto tienen lugar en un contexto universitario y que de pronto no sabemos. Entonces, a esto me refiero que si ustedes en la preparación, desde antes, van adquiriendo vocabulario, pero ¿qué tipo de vocabulario? Entonces, por ejemplo, es importante que hagan una lista o busquen una lista y aprendan phrasal verbs. Esa sería una. Otra lista de vocabulario que es importante que aprendan sería idiomatic expressions, y otra lista importante de vocabulario para aprender sería vocabulario usado en las universidades. Listo, aquí están estas palabras. Si no las conoces, entonces miremos si de pronto, dándote el contexto, de pronto podrías saber qué significa cada una de esas palabras. Entonces, ¿qué tal aquí? I aced that exam. Por lo menos si no sabías la palabra, ahora que ya la ves aquí en este contexto, pues puedes inferir que es un verbo. ¿Por qué? Porque tienes acá el sujeto y está en pasado. ¿Ok? Si no, entonces, por favor, la idea es que investigues para que puedas aumentar tu vocabulario. Vamos con la siguiente. It costs a lot to audit a course. That course was a bear. Some professors don't call the row. There aren't enough carols for all the students. I don't have a cap and gown for commencement. Nancy always crams for the quizzes in her math class. You'd better not cut class on Monday. Lina has to do a presentation for the dean. Dr. Carlson is the new department chair. Dr. Green wrote his dissertation on global warming. Mark dropped out because he needed to work full time. Listo, entonces los invito a que busquen el significado de estas palabras si no lo lograron descubrir pues a través del contexto. Entonces, esas eran las estrategias durante el examen, o sea, las estrategias que uno debe saber para digamos, hacer un mejor examen. Pero también entonces hay otras estrategias que es para desarrollar sus habilidades de escucha. Entonces, estas son las otras estrategias que tenemos. Increase your vocabulary. Entonces, como les acabo de decir, antes de llegar al examen, entonces muchas veces los estudiantes dicen, bueno, vocabulario, pero ¿qué tipo de vocabulario estudio? Entonces, les acabo de decir, vocabulario de conversaciones que se pueden dar en el contexto académico. Phrasal verbs, idiomatic expressions. Y por supuesto, para incrementar el vocabulario, una de las mejores estrategias es leer mucho. Pero ¿qué es lo que hay que leer? Textos académicos, textos de biología, de arte, de literatura, de lingüística, de ciencias, de matemáticas, etc. ¿Okay? Otra estrategia es listen to an international news broadcast in English. Entonces, escuchar noticias en inglés es muy recomendado. ¿Por qué? Porque las noticias incluyen la actualidad y además incluyen diferentes temas. Entonces, como influyen diferentes temas en las noticias, tú vas a ver cosas de, digamos, avances de la ciencia, descubrimientos
o vas a ver, por ejemplo, cosas del entretenimiento. Entonces, eso, ese tipo de escucha te puede ayudar. Watch educational television programs. Por ejemplo, The Learning Channel, Discovery, PBS, BBC, etcétera, ¿cierto? Entonces tú puedes encontrar todo esto en internet y empezar a practicar con las estrategias que acabamos de ver. Anticipate what the speaker is going to say. Entonces, cuando vean esos programas de televisión o en internet o algo, entonces traten de concentrarse como si estuvieran en el examen y traten de siempre ir más adelante de qué posiblemente va a decir, pues sí, próximamente la persona. O sea, después de haber dicho algo o de una introducción, entonces, ¿qué más sigue? Entonces, siempre tratar de estar siempre un poco más adelante de lo que las personas van a decir. Ask yourself questions as you listen. For example, what main idea is the speaker communicating? Entonces, traten de ser de escuchar activamente, no pasivamente. Escuchar activamente es tratar de interactuar con lo que estoy escuchando, hacerme preguntas y tratar de responderlas. Listen to a lecture, take notes, and then write a summary of the lecture. ¿Ok? Entonces, escuchen, por ejemplo, una presentación o en un programa, un documental en Discovery, tomen notas y luego escriban un resumen de las notas que tomaron. Bueno, eso es todo entonces con respecto a las a estrategias y los tipos de preguntas que se van a encontrar en la parte de listening. En la próxima clase, como les dije, entonces vamos a ver las estrategias para desarrollar mejor o para practicar más las habilidades académicas y luego veremos entonces las otras dos secciones porque es importante que de pronto ustedes tengan como alguna descripción o alguna orientación sobre academic skills, porque para poder ver lo que hay que hacer en la parte de speaking y writing, necesitamos saber cuáles habilidades académicas podemos aplicar o qué estrategias podemos aplicar para ese tipo de preguntas. Muchas gracias, nos vemos entonces en la próxima clase que es sobre academic skills.